Hola compañeros, mi nombre es Diego Andrés Chen Hércules de la clase de Circuito 2. En este video realizaremos un circuito del tema de análisis gráfico fasorial. En el siguiente circuito está trabajando en el estado senoidal permanente a la frecuencia de la señal de entrada y nos pide el desfase entre la corriente de la fuente dependiente y el voltaje V2 y el comportamiento del circuito. Ahora bien, el inciso A nos pide un desfase y en el inciso B nos pide el comportamiento del circuito. Para saber el comportamiento del circuito tenemos que saber si el voltaje de la fuente atrasa o adelanta su corriente, para saber si su comportamiento es resistivo capacitivo o resistivo inductivo. En el circuito no nos da ningún valor de corriente ni voltaje, entonces tenemos que elegir una variable y darle un valor. Yo elegí I1 y le di un valor de 1 amperio a 0 grados. Ahora bien, haciendo su diagrama fasorial tenemos que I1, primero recordar la escala. Yo elegí la escala de 1 amperio igual a 1 centímetro y 1 volt igual a 1 centímetro. Ahora bien, tenemos I1 a 0 grados. El voltaje lo podemos sacar multiplicando la corriente por la resistencia, y como es una resistencia, la corriente va a tener su misma dirección que el voltaje. Después, el voltaje del inductor lo multiplicamos por 2 la corriente y va a tener un desfase de 90 grados. Por eso hasta aquí, porque tiene un desfase de 90 grados. Ahora bien, vamos a encontrar V2. ¿Cómo lo hacemos? Trazamos una trayectoria de voltaje, entonces nos queda que V2 es igual a V2 más V1 más VL igual a 0, entonces menos V2 igual a V1 más VL. Bueno, sabiendo que menos V2 va a ser igual a V1 más VL, entonces nos queda esto. VL más V1 es igual a menos V2. Ahora bien, sabiendo que el negativo de un vector va a tener su misma magnitud solo que en dirección opuesta, entonces con este vector podemos medir su magnitud y trazamos una línea y dibujamos el vector con la misma magnitud y así nos queda V2 positivo. Bueno, ya después de medir este ángulo con el transportador, nos damos cuenta que el ángulo es de 135 grados. Y si vemos bien otra vez el circuito, la fuente dependiente es 2V1, entonces va a tener la misma dirección de V1, entonces 135 grados es su desfase, entonces beta igual a menos 135 grados. Entonces ya está el inciso A. B2 atrasa 135 grados a B1. Ahora bien, ahora vamos con el inciso B. Para el inciso B tendremos que buscar IS y BS. Entonces, para ello, primero tendremos que encontrar IC. ¿Cómo lo haremos? Utilizando la ley de corriente de Kirchhoff, que
corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Entonces IS más I2 igual a I1. Entonces IC es igual a I1 menos I2. ¿Y cuánto vale I2? Como esta es una resistencia y su resistencia es de 1 ohms, entonces el voltaje va a ser igual que la corriente. Entonces estamos aquí. Y como es negativo, 2 y 2, entonces utilizaremos este vector que ya tiene el signo negativo, que esto va a ser igual a menos I2. Entonces sumaremos I1 menos I2. Entonces nos queda este diagrama fasorial. Ya lo sumamos por método de paralelogramos. Y si nos damos cuenta, como también podemos sacar el voltaje del capacitor. Como es un capacitor, sabemos que el voltaje está trazado 90 grados. Entonces, utilizando nuestra escuadra, podremos sacar el voltaje PC. Ya teniendo esto, sabemos que esta corriente es igual a B1, 2B1. Entonces a B1 le multiplicamos 2 y tenemos 2B1. Y utilizando la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que IS más 2B1 más IC es igual a 0. Entonces menos IS es igual a 2B1 más IC. Con el diagrama fasorial nos quedaría esto. Y nos quedaría 2B1 más IC. Pero esto nos da menos IS. Para sacar IS positivo, solo con la regla solo vamos a pasar esta línea hasta acá, pero primero tendríamos que medir su magnitud para saber la magnitud del vector, ya que el negativo de un vector tiene su misma magnitud con dirección contraria. Bueno, ahora solo nos falta sacar BDS para saber el comportamiento del circuito. ¿Cómo lo haremos? Trazando una trayectoria de voltaje. Nos queda que menos BS más BR2 menos BC más B2 igual a 0. Nos queda que BS va a ser igual a BR2 menos BC más B2 igual a B2. Ahora bien, ¿quién es BR2? BR2 va a ser igual a IS por 1. Y como es una resistencia, el voltaje va a tener la misma dirección que la corriente. Entonces, este vector va a ser igual a BR2. También tendremos que sacar el negativo de BC, el negativo de BC, para hacer toda esta suma. Nos quedaría así.
de C sacamos un negativo y lo sumamos con B2. El resultante nos da esto. Ahora, esta resultante la sumamos con IC y IS. Y esa suma nos dará BS. Como podemos observar, el voltaje está atrasado de la corriente. Entonces el comportamiento es resistivo capacitivo.